Hay momentos en los que sientes que todo te afecta, como si fueras una esponja que absorbe cada palabra, cada gesto, cada mirada, cada crítica, cada silencio, cada rechazo o cada comparación. Es como si el mundo tuviera el poder de alterar tu paz interior sin pedir permiso. Eso te deja agotado, frustrado y hasta perdido, porque sabes que no deberías sentirte así, pero no logras soltar lo que otros piensan, dicen o hacen. Y lo peor es que muchas veces no es realmente lo que sucede afuera, sino cómo tú lo interpretas, lo que te dices a ti mismo y repites en tu mente una y otra vez, sin darte cuenta de que te estás envenenando con tus propias reacciones. Quiero decirte algo desde el corazón. No estás solo en esto. Muchos han estado ahí y muchos siguen ahí cada día, pero hay un camino para liberarte y ese camino comienza dentro de ti. Este video está creado para mostrarte cómo los estoicos, esos sabios de hace siglos, enfrentaban la vida con una fortaleza interior que no dependía de lo que sucedía afuera. Ellos comprendían que nada externo merece que tu paz interior dependa de ello. Si aprendes lo que ellos aprendieron y te entrenas como ellos lo hacían, descubrirás que puedes vivir en calma aunque el mundo grite caos. Número 1. Recuerda que lo externo no depende de ti. Esta es la base del estoicismo, la raíz de todo y también la más difícil de integrar. Cuando las emociones te golpean fuerte, pero si realmente lo haces parte de tu día a día, muchas cargas se liberarán de tus hombros. Epicteto decía, de las cosas, unas dependen de nosotros y otras no. Tan simple, tan directo, tan poderoso. Si lo piensas bien, gran parte del sufrimiento nace porque confundimos estas dos realidades. Creemos que la opinión de los demás depende de nosotros, que el resultado está bajo nuestro control total, que si alguien responde mal es culpa nuestra, que si algo sale mal es porque no hicimos lo suficiente. Pero no es así. Puedes dar lo mejor de ti, con amor, intención y disciplina. Y aún así, la respuesta del mundo puede no ser la que esperas, porque está llena de variables que no controlas. Las emociones ajenas, las decisiones de otros, el clima, la economía, los accidentes, los elogios, las críticas, los rechazos. Nada de eso depende de ti. Entonces, ¿qué sí depende? Tu actitud, la forma en que interpretas lo que pasa, cómo respondes, tu templanza, tu dominio interior, tu mente. Eso sí es tuyo y puedes trabajarlo. Si fortaleces eso cada día, lo externo pierde poder sobre ti. Cuando entiendes esto de verdad, algo cambia adentro. Ya no reaccionas con el mismo impulso, no te tomas todo personal, no cargas con lo que no te pertenece. Eso es libertad. Asumir responsabilidad solo por lo que te corresponde, que es tu mundo interior. Piénsalo así. Cuando llueve, no decides si llueve o no, pero sí puedes decidir si te enojas, si te frustras, si sales con paraguas, si usas la lluvia como excusa o como inspiración. Lo mismo pasa con lo que otros dicen, hacen o con lo que sucede a tu alrededor. No puedes controlarlo, pero sí puedes elegir cómo reaccionar. Por eso esta primera estrategia no es solo una buena idea, es una práctica diaria. Cada vez que algo te moleste, duela o irrite, haz una pausa y pregúntate, ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, no tiene sentido cargar con eso. Suéltalo, libéralo. El mundo puede estar en caos, pero tú decides si ese caos entra o no en tu interior. Esa es la verdadera libertad. Número 2. Entrena tu mente cada día. La mente es como un jardín. Si no la cultivas con intención, las malas hierbas crecen por todas partes. Y esas malas hierbas son pensamientos que no elegiste, juicios que te dañan, temores heredados, creencias que te sabotean. Por eso los estoicos sabían que para vivir con serenidad,
Primero había que entrenar la mente día a día, como un guerrero que nunca deja de prepararse. Marco Aurelio escribió: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. No dijo que depende de tus logros, tus relaciones, tu dinero o tu reconocimiento. Dijo que depende de tus pensamientos, porque todo lo que vives pasa a través de cómo lo interpretas, y esa interpretación nace del estado en que tienes tu mente. Cuando la mente está entrenada, una crítica no te derrumba. Un error no te define, una pérdida no te paraliza, un rechazo no te destruye. Pero esto no ocurre por arte de magia. Es un trabajo consciente, un esfuerzo diario, un hábito que se cultiva como quien cuida. La mente es como un fuego que ilumina en medio de la oscuridad. Entrenar la mente, según los estoicos, implica practicar la reflexión constante, escribir para ordenar ideas, hacerse preguntas incómodas, cultivar la atención plena, exponerse voluntariamente al malestar y hacerlo con valentía. Cada día se trata de despertar y preguntarte: ¿qué pensamientos están dominando mi mente hoy? ¿Me acercan a la paz o me alejan de ella? Los estoicos también anticipaban los problemas. Practicaban la premeditatio malorum, que consiste en imaginar lo que podría salir mal para estar emocionalmente preparados. No es pesimismo, es realismo y sabiduría práctica. Así, cuando lo inesperado llegaba, ya no era un enemigo, sino un visitante familiar. Además, observar las emociones con presencia es fundamental, no para reprimirlas, sino para entenderlas. ¿Por qué reacciono así? ¿Qué necesidad no satisfecha hay detrás? ¿Qué parte interna se siente amenazada? Hacer este ejercicio te devuelve el poder de elegir cómo actuar en lugar de reaccionar en automático. Muchas personas viven en piloto automático, repitiendo pensamientos ajenos, respuestas aprendidas y creencias nunca cuestionadas. Por eso se sienten vacíos, desconectados y confundidos. Si estás viendo esto, es porque algo dentro de ti ya busca un camino distinto. Estás encendiendo una chispa de conciencia y eso tiene un valor enorme. No es fácil. Hay días en los que los pensamientos negativos parecen más fuertes que tu voluntad, pero incluso entonces, si decides detenerte un momento, reflexionar y redirigir tu foco, ya estás dando pasos hacia un nuevo camino. Rompes con lo automático y abres espacio para una nueva forma de vivir. Haz de tu mente un lugar sagrado. No permitas que cualquier pensamiento se instale y se quede. No alimentes lo que te hace daño. Cuida tu mente como quien protege un templo, una casa, un refugio. Porque en las tormentas, lo que hayas fortalecido dentro será lo que te sostenga. Y eso puede marcar la diferencia entre vivir a merced del mundo o caminar con verdadera libertad. Número 3. Acepta el presente tal cual es. Pelear contra la realidad es una batalla perdida que muchos libran sin darse cuenta. Luchan contra el pasado, rechazan lo que tienen frente a ellos, se aferran a ideales inalcanzables y pierden paz, energía y claridad. Séneca escribió: no sufrimos por los eventos, sino por nuestra opinión sobre ellos. No es lo que pasa lo que duele, sino creer que eso no debería estar pasando. La mente se frustra porque se aferra a cómo quería que fuera todo y no acepta cómo es realmente. Aceptar no significa resignarse ni rendirse. Aceptar es dejar de desperdiciar energía luchando contra lo que ya es. Porque cada vez que te resistes al presente, lo amplificas, le das poder, lo conviertes en enemigo. Pero el presente es como el mar, el viento o el paso del tiempo. Simplemente es. Si en vez de rechazarlo decides observarlo, entenderlo y asumirlo, pasa algo poderoso. Se abre espacio para actuar con sabiduría. No se trata de estar de acuerdo con todo, sino de no gastar.
fuerza emocional en lo que no puedes cambiar. Aceptar significa reconocer que hay cosas que ya pasaron, que ciertas puertas se cerraron, que algunas personas se fueron, que planes no se dieron. Y está bien, porque desde esa aceptación nace una calma que permite nuevas decisiones. Aceptar también es perdonar, mirar el pasado con compasión sin cargar rencores. Es ver tus errores sin destruirte por ellos. Sí, pasó, sí, fallaste, pero no tienes que pagar ese precio para siempre. Cuando aceptas el presente, llega la paz. No una paz falsa, sino una paz real que nace de estar completamente aquí y ahora. El presente, aunque imperfecto, es el único lugar desde donde puedes construir el futuro. La próxima vez que algo no sea como esperabas, respira hondo, observa la situación sin adornos y dite, esto es lo que hay. Desde aquí, ¿qué puedo hacer? Esa pregunta abre puertas. Esa actitud transforma. Aceptar el presente no te quita poder, te lo devuelve, porque dejas de perder energía en lo que no controlas y comienzas a enfocarte en lo que sí puedes hacer. Eso es libertad verdadera. Número 4. Define tu propio valor, no el que el mundo te impone. Uno de los errores más dolorosos es permitir que tu valor dependa de factores externos. ¿Cuántos te aplauden? Si te eligen o te rechazan, si te va bien o mal, si te validan o te ignoran. Cuando eso pasa, tus emociones son una montaña rusa imposible de controlar. Epicteto lo entendía bien. Decía que lo único que puede arrebatarte la dignidad es traicionarte a ti mismo. No lo que otros digan o hagan, sino lo que tú haces con eso. Si alguien te desprecia y tú crees en ello, entregas tu poder. Si alguien no te reconoce y tú te sientes invisible, permites que el mundo defina tu luz. Tu valor no depende de la aceptación ajena. No está en tu imagen, títulos, dinero o logros. Está en tu integridad, en cómo actúas cuando nadie te ve, en tu fidelidad a lo que sabes que es correcto. Está en cómo te hablas cuando fallas, en cómo te levantas tras caer, en decidir seguir sin aplausos. Un sentido de valor interno impide que lo externo te controle. Cuando alguien te critica y tienes claridad sobre ti mismo, no te destruyes. Reflexionas si es necesario, escuchas, pero no te derrumbas, porque tu centro no depende del juicio de otro, sino de tus principios, acciones y visión personal. Lo mismo pasa con el elogio. Si estás vacío por dentro, el elogio es una necesidad que calma solo momentáneamente y luego exige más. Pero si ya te valoras, el elogio es un regalo, no una muleta. Lo agradeces, pero no lo necesitas para sentirte bien. En esta era de apariencias, filtros y comparaciones, es fácil perderse. Pero hay una gran diferencia entre imagen y esencia. La imagen se construye para agradar. La esencia se cultiva en silencio. Cuando tienes claro quién eres, tu esencia habla más fuerte que cualquier apariencia. No significa cerrarte al mundo, sino relacionarte con él desde la firmeza, sin depender de validaciones, ni temer el rechazo, porque sabes que tu valor no se negocia, no se pierde por un mal día. Hazte esta pregunta: ¿quién define tu valor? ¿Tu entorno, tu pasado, tus logros, o tú con tus acciones, tu forma de hablarte y sostenerte? Decide que tu valor personal no se mide por ojos externos, sino por la coherencia con la que vives. Cuando lo afirmas dentro, nadie podrá arrebatártelo desde fuera. Número 5. Sé dueño de tus emociones, no su esclavo. Una gran diferencia entre vivir en calma o en caos está en cómo manejas tus emociones. No se trata de no sentir, sino de no dejar que lo que sientes controle todo lo que haces. Porque si cada emoción que surge dirige tus decisiones, entonces, si no controlas tus emociones, ya no eres tú quien vive, sino tus impulsos quienes gobiernan. Marco Aurelio dijo:
el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Y cuando no revisamos esos pensamientos, alimentamos emociones que crecen como fuego. A veces, ese fuego destruye relaciones, otras veces quema oportunidades y muchas veces consume nuestra paz. Todo eso simplemente por no habernos detenido a respirar y observar antes de actuar. Los estoicos sabían que las emociones no son enemigas, pero tampoco jefes. Son señales, mensajeras. Nos indican que algo está pasando dentro, que algo nos importa, que algo se movió. Pero eso no significa que debamos obedecer cada impulso. Se puede sentir enojo sin lastimar, tristeza sin hundirse, miedo y aún así actuar con firmeza. Cuando no hay dominio emocional, cualquier cosa externa puede alterar tu estado interno. Un mal comentario, una actitud grosera, una mala noticia, y de inmediato todo cambia por dentro. Pero cuando hay dominio, se ve todo distinto. No es que no afecte, sino que no te arrastra, no dirige ni decide por ti. ¿Y cómo se logra ese dominio? No reprimiendo lo que sientes, sino reconociéndolo sin permitir que tome el control. Es decir, sí, esto me molesta, sí, esto me duele, pero no voy a dejar que esta emoción hable por mí. Voy a respirar, observar, y cuando esté más claro, entonces actuaré. Esa capacidad se entrena. No es fuerza bruta, es conciencia. Cada vez que aparece una emoción intensa, tienes la oportunidad de elegir. Reaccionar como siempre o detenerte. Pensar, entender y responder diferente. No es fácil, pero es posible. Y cada vez que lo haces te fortaleces. Muchas personas confunden intensidad emocional con autenticidad. Piensan que si sienten algo fuerte, deben actuar en consecuencia para ser honestos. Pero la verdadera honestidad no es dejarse llevar. Es saber cuál emoción habla desde una herida y cuál nace de un valor. No todo lo que sientes es verdad. A veces es solo el reflejo de algo no resuelto. Cuando aprendes a ser dueño de tus emociones, ya no necesitas gritar para que te escuchen, ni explotar para defender tu punto. Ya no necesitas culpar para soltar lo que sientes, porque sabes que la emoción puede estar presente sin que eso controle tus acciones. La libertad emocional no se logra no sintiendo, sino sintiendo con conciencia. No es frialdad, es madurez. No es insensibilidad, es equilibrio. Desde ahí se vive con más claridad, calma y fuerza interior. Número 6. Observa sin juzgar de inmediato. Epicteto dijo: no son las cosas las que perturban, sino la opinión que se tiene de ellas. Eso cambia todo. No es lo que pasa lo que afecta, sino cómo se interpreta, qué se cree que significa, lo que se asume sin verificar. Ahí es donde se pierde la calma, no por lo real, sino por lo imaginado. Cuando juzgas rápido, pierdes perspectiva, actúas por impulso y cierras la mente a una sola versión de los hechos. Pero si aprendes a observar primero, con profundidad, ganas claridad. No todo es lo que parece. No toda palabra cortante es agresión, no todo silencio es desprecio, no toda distancia es rechazo. Los estoicos practicaban la suspensión del juicio. Cuando algo ocurría, lo veían sin etiquetarlo como bueno o malo. Lo aceptaban como un hecho, sin adornos ni drama. Solo después, con reflexión, decidían qué hacer. Esa pausa lo cambia todo porque ahí recuperas el control. Aplicarlo hoy puede parecer difícil, pero es posible. Por ejemplo, si alguien no responde un mensaje, en vez de pensar que te ignoran, puedes pensar que está ocupado. Si alguien se muestra distante, en lugar de tomarlo personal, puedes recordar que también tiene sus propias luchas. No se trata de justificar todo, sino de no asumir lo peor primero. Esto también aplica a ti mismo. ¿Cuántas veces un pensamiento negativo viene seguido de un juicio como soy débil, no sirvo, siempre me pasa lo mismo?
Pero si en vez de juzgar, observas ese pensamiento con curiosidad, cambia todo. Puedes ver de dónde viene, qué lo provocó, qué parte de tu historia lo alimenta y desde ahí transformarlo. Observar sin juzgar no es ingenuidad, es sabiduría. Significa entender que cada situación tiene más de una cara, más de una historia, más de un contexto. Que no todo lo que molesta fue hecho para dañar, ni todo es con intención. Muchas veces, lo que otros hacen habla más de ellos que de ti. Este hábito no solo trae paz, también abre la puerta a la compasión, empatía y paciencia. Porque al no reaccionar de inmediato, comprendes mejor y eliges con inteligencia qué decir, hacer, dejar pasar o enfrentar. La próxima vez que algo te incomode, en vez de responder de inmediato, haz una pausa. Observa, respira y antes de decidir qué significa, pregúntate: ¿tengo todos los datos? ¿Puede haber otra explicación? ¿Este juicio es mío o lo heredé? Esa simple práctica puede evitar conflictos innecesarios y devolver tu poder interior para actuar con calma en un mundo que constantemente quiere acelerar. Número 7. Practica el desapego con humildad. Gran parte del sufrimiento nace del apego a personas, expectativas, resultados, rutinas o a una idea de cómo debía ser la vida. Cuando algo cambia o se pierde, duele, no solo por lo que se va, sino por resistirse a soltar. El apego es esa voz interna que dice: esto debía quedarse, esto me pertenecía, no podía cambiar. Pero los estoicos enseñaban otra cosa: todo lo que existe puede desaparecer. Y la libertad comienza cuando aprendes a soltar sin perderte. Marco Aurelio lo decía claro: recuerda que lo que amas es mortal, no por tu naturaleza, sino por la naturaleza de aquello que amas. Nada es eterno. Relaciones cambian, trabajos terminan, personas mueren, cuerpos envejecen, planes fallan. Y aunque suene duro, eso no significa que la vida sea cruel. Significa que la vida se mueve. Si no aprendes a soltar, el cambio se vuelve una herida constante. Practicar el desapego no es volverse frío ni dejar de amar. Es amar sin poseer, valorar sin necesitar, disfrutar sin aferrarse. Es poder mirar algo que se va y en vez de llenarte de rabia o angustia, agradecer lo que fue y aceptar lo que ahora es. Es saber que nada es garantía, que todo es prestado por un tiempo y que nada externo define quién eres. Esto también aplica a roles, etiquetas y logros que persigues. Muchas veces, lo que más duele perder no es la cosa en sí, sino la identidad construida alrededor. Cuando termina una relación, no solo extrañas a la persona, también dudas de tu valor. Cuando pierdes un trabajo, no solo temes por tu futuro económico, también se tambalea tu autoestima. Pero si has trabajado el desapego, puedes soltar sin desmoronarte porque ya no dependes de eso para sentirte valioso. El desapego verdadero requiere humildad. Humildad para aceptar que no todo se controla, que no todo se conserva, que incluso lo más amado puede irse y que aunque duela, eso también es parte de vivir. Lo que amas no necesita ser retenido para haber valido la pena. Los estoicos recordaban cada día que todo podía perderse, no para vivir con miedo, sino para no caer en la ilusión de permanencia, para valorar más, sufrir menos y vivir con presencia. Hoy es un buen momento para preguntarte: ¿a qué me estoy aferrando que ya debería soltar? ¿Qué personas, expectativas, recuerdos o pensamientos me atan más de lo que me hacen crecer? Soltar no siempre es fácil, pero muchas veces es necesario. Porque cuando sueltas lo que pesa, aparece lo que libera. Cuando dejas de cargar lo que ya no está, caminas con ligereza. El desapego no es frialdad, es sabiduría, no es desconexión, es madurez. Es decir, gracias por lo que fue y elegir seguir adelante. Número 8.
Ten claras tus virtudes y tus límites. Vivir sin conocerse es como caminar en la niebla sin saber hacia dónde vas. Muchos se exigen demasiado sin saber por qué, o se permiten demasiado sin saber qué pierden. Todo eso pasa porque no tienen claridad sobre sus virtudes ni límites. Cuando no los tienes definidos, es fácil perderse, confundirse y agotarse. Séneca dijo: el hombre sabio es quien se basta a sí mismo, no porque no necesite nada, sino porque sabe bien lo que depende de él. Conocerte incluye saber qué fortalezas te sostienen y hasta dónde puedes llegar sin traicionarte. Las virtudes no son solo palabras bonitas, son pilares internos que defines con esfuerzo y que guían tus acciones, incluso en la tormenta. ¿Cuáles son tus virtudes que te sostienen? Paciencia, honestidad, templanza, humildad, disciplina. Cuando las tienes claras, cualquier dificultad es oportunidad para volver a tus raíces, porque las virtudes no se muestran cuando todo está bien, sino cuando hay presión, cuando se prueba lo que dices ser. Pero no basta con tener virtudes, también necesitas límites, no desde el orgullo, sino desde el respeto propio. Saber hasta dónde puedes dar sin agotarte, saber decir no sin culpa, saber alejarte aunque duela. Si no pones límites, otros los cruzarán sin darte cuenta. El resultado: desgaste emocional, frustración, resentimiento silencioso. Hay quienes se entregan sin preguntarse si ese lugar merece tanta entrega. Otros se sobreexigen por miedo a parecer débiles. El equilibrio no viene del exceso, sino de la conciencia. Saber cuándo actuar y cuándo parar, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo insistir y cuándo soltar. Cuando conoces tus virtudes, no necesitas explicarlas. Hablan por sí solas. Cuando respetas tus límites, no vives con miedo a decepcionar, sino con coherencia. Eliges con claridad qué batallas pelear y cuáles dejar pasar. Porque no todo merece tu energía. No todo lo que te piden es tu responsabilidad. No todo lo que te afecta te corresponde resolver. Este autoconocimiento se construye. A veces duele mirarse con honestidad. A veces cuesta aceptar lo que ya no puedes sostener. Pero cuando lo haces, ganas estabilidad. Ya no reaccionas desde la inseguridad, sino desde la verdad. Ya no buscas agradar, sino respetar tu camino. Tómate un momento. ¿Cuáles son tus 3 virtudes más fuertes? Escríbelas, protégelas. Luego pregúntate, ¿cuáles son tus 3 límites más importantes? Respétalos. No los cruces por presión. No los ignores por miedo. Si no los defiendes, nadie lo hará por ti. Conocer quién eres y hasta dónde llegas te permite vivir con... Número 9. No te tomes nada personal. Una de las decisiones más liberadoras en la vida es dejar de tomarse las cosas como algo personal, porque la mayoría de las veces lo que otros dicen, hacen o dejan de hacer tiene más que ver con ellos mismos, sus emociones, inseguridades, historia, cansancio o confusión. Pero cuando tomas todo como un ataque, cargas heridas que ni siquiera nacieron para quedarse contigo. Epicteto lo dijo claro: cuando alguien te irrita, no es la persona quien te irrita, sino tu juicio sobre ella. Esa frase encierra una verdad profunda. No es el hecho en sí, sino la interpretación que haces. No es la mirada que te lanzan, sino la historia que te cuentas sobre esa mirada. No es el silencio del otro, sino lo que imaginas que significa ese silencio. Cuando tomas algo personal, entregas poder y control a los demás. Te dejas definir por lo que otros piensan o dicen, creando una dependencia emocional peligrosa. Si alguien te trata bien, te sientes valioso. Si te rechaza, invisible.
Así, tu autoestima va y viene según factores externos que no controlas. Pero hay otra forma de vivir, comprender que cada quien habla desde su experiencia, que los comentarios hirientes suelen venir de personas heridas, que la frialdad puede esconder miedo, que la indiferencia puede ocultar agotamiento y que si tomas todo personal, reaccionas ante emociones ajenas como si fueran verdades absolutas. Esto no significa tolerar faltas de respeto ni justificar lo injustificable. Significa no absorber todo, no cargar con lo que no te pertenece, poder mirar una actitud desagradable y decir, esto es del otro, no mío. Recibir una crítica y preguntarte, ¿tiene algo de verdad o es solo una proyección? Dejar pasar un comentario sin convertirlo en un castigo emocional. También es importante mirar hacia adentro, porque a veces lo que más duele no es lo que escuchas, sino lo que crees. Alguien puede decir algo que otros ignoran, pero tú lo repites una y otra vez porque hay una herida abierta que necesita atención. El verdadero poder no está en controlar lo que otros hacen, sino en elegir cómo respondes tú. Puedes dejar que cada palabra te atraviese o decidir qué merece tu atención. Puedes hacer de cada ofensa un drama o soltarla como quien deja caer una piedra que ya no vale la pena cargar. La próxima vez que algo te duela, detente. Pregúntate, ¿esto tiene que ver conmigo o es un reflejo del otro? ¿Estoy cargando con algo que no necesito? Vivir sin tomarse todo personal es vivir más ligero, enfocado y libre. Dejas de defenderte de todo y empiezas a construir desde adentro. Eso te da una tranquilidad que no depende de la aprobación ni del ánimo cambiante de nadie. Número 10. Refuerza tu propósito con claridad. Una de las mejores protecciones contra la influencia negativa del entorno es tener un propósito claro. Cuando sabes hacia dónde vas y por qué haces lo que haces, muchas distracciones pierden poder, muchas opiniones dejan de importar y las dudas se disuelven antes de crecer. Pero vivir sin dirección hace que cualquier cosa externa te desvíe, confunda, frene o desgaste. Marco Aurelio escribió, el que vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo. Esa armonía nace de la claridad interna, saber para qué vives, qué sentido tienen tus acciones, qué principios defiendes, qué vida construyes. Porque cuando afuera todo parece caos, esa claridad interior es el único refugio real. Muchos creen que el propósito debe ser algo gigantesco, un proyecto enorme o una meta extraordinaria. Pero a veces el propósito es simple, silencioso, pero profundamente significativo. Puede ser vivir con honestidad, sanar una herida, criar con amor, construir en lo cercano. Lo importante no es el tamaño, sino la conexión que tienes con él. Sin propósito, lo externo afecta más. Una crítica se vuelve herida, un error, crisis, un rechazo, fracaso absoluto. Con propósito, esos eventos se ven en su justa medida. Son parte del proceso, del camino, una enseñanza, no destrucción. El propósito sostiene en los días difíciles, permite levantarse sin aplausos cuando los resultados tardan o las dudas aparecen. Cuando sabes qué haces y por qué, hay dirección. Y con dirección, el ruido afuera no te interrumpe tanto. Tener propósito te ayuda a decir no, a elegir mejor, proteger tu energía y decidir qué vale la pena enfrentar. No todo merece tu atención ni es parte de tu camino. Vale la pena preguntarte seguido, ¿para qué hago esto? ¿Qué construyo con cada decisión, palabra o acción? Cuando la respuesta es fuerte, verdadera y personal, hay solidez. Ya no buscas tanto reconocimiento ni validación. La fuerza viene de dentro, no de fuera. El propósito no siempre es definitivo. Puede cambiar, crecer o transformarse. Lo importante es tener una razón para levantarte con intención cada día.
algo que conecte con tus valores y lo que realmente importa. Cuando eso existe, el entorno pierde poder sobre tu estado emocional. Vivir con propósito no es prisa, es sentido. Es saber que cada paso tiene un para qué y que incluso las caídas forman parte del aprendizaje. Esa base sostiene aún en dificultades. Esa claridad te permite caminar firme aunque todo a tu alrededor se mueva. Número 11. Desarrolla una visión más amplia de la vida. Una de las razones por las que lo externo te afecta tanto es porque muchas veces estás mirando la vida desde una perspectiva demasiado corta, demasiado inmediata, demasiado centrada en lo que está pasando hoy. Una crítica, una pérdida, un error o una discusión pueden parecer el fin del mundo cuando no has aprendido a mirar con más perspectiva. Pero cuando amplías la visión, cuando ves tu vida desde más lejos, lo que antes parecía insoportable pierde fuerza. Marco Aurelio decía: observa las cosas humanas como si las vieras desde lo alto, desde una gran altura, y verás cuán insignificantes son. Eso no significa que tus emociones no importen o que tus problemas no valgan. Significa que todo es parte de algo mucho más grande, que la vida no se define por un mal día, que el dolor de hoy no durará para siempre, que incluso las situaciones más duras se transforman con el tiempo. Desarrollar una visión más amplia es recordar que todo está en constante movimiento, que tú cambias, que las personas cambian, que lo que ahora parece urgente mañana puede no tener importancia. Significa aprender a no reaccionar a todo de inmediato, a entender que algunas cosas solo necesitan tiempo y paciencia. Esta perspectiva también te hace más compasivo, más sereno, más sabio. Porque cuando puedes mirar desde más alto, entiendes mejor por qué los demás actúan como actúan, por qué tú mismo sientes lo que sientes y por qué ciertas cosas simplemente no salen como esperabas. Muchas reacciones impulsivas, muchas palabras que después se lamentan, muchos juicios innecesarios vienen de mirar solo lo inmediato. Pero cuando haces una pausa y te preguntas, ¿cómo veré esto dentro de un año? ¿Esto realmente es tan grave como parece? ¿Estoy viendo el cuadro completo? Ahí comienza el cambio. Los estoicos lo sabían. Los eventos no tienen un significado fijo. Todo puede transformarse con el paso del tiempo y con la forma en que lo interpretes. Cuando desarrollas una visión más amplia, reaccionas con más madurez. Ya no te dejas arrastrar por la urgencia emocional. Puedes perdonar con más facilidad, aceptar con más calma, elegir con más claridad, porque sabes que la vida es demasiado grande como para vivirla encerrado en un rincón estrecho. Cultivar esta forma de mirar requiere práctica, requiere detenerte, silenciar el ruido, ver más allá del momento. Pero cuando lo logras, todo se aligera, ganas claridad y con ella fortaleza interior. Número 12. Silencia el ruido del mundo para escuchar tu interior. Hoy en día hay tanto ruido allá afuera que a veces lo más difícil no es escuchar a los demás, sino escucharte a ti mismo. Opiniones, comparaciones, juicios, exigencias, noticias, tendencias. Todo grita, todo exige atención. Y si no tienes cuidado, ese ruido externo se filtra dentro de ti y empieza a confundirte. Lo que antes era claro, ahora parece incierto. Lo que antes te motivaba, ahora se pone en duda. Y lo que era una decisión firme empieza a temblar, no por lo que tú crees, sino por lo que otros dicen. Epicteto advirtió esto con una frase poderosa. No permitas que la fuerza de las impresiones externas te arrebate tu mente. Di más bien, espera un momento. Déjame ver quién eres y qué representas. Eso es una invitación directa a no dejarte arrastrar por lo primero que escuchas, por la emoción del momento, por lo que llega sin filtro.
es una llamada a hacer una pausa, a observar, a crear espacio entre lo que pasa afuera y lo que decides adentro. Y sí, el mundo moderno no facilita este silencio. Todo compite por un segundo de tu atención, pero en medio de ese bullicio hay una voz que siempre ha estado ahí, la tuya. Solo que a veces está enterrada bajo tantas otras que tienes que alejarte un poco para volver a escucharla. Silenciar el ruido del mundo no es irte a vivir a la montaña, es saber desconectar, poner límites al exceso de información, apagar el teléfono, alejarte del juicio ajeno que ya no te construye. Es sentarte en calma, sin distracciones, solo para observar qué sientes, qué piensas, ¿qué necesitas? Porque muchas respuestas no están en ninguna red social, ni en ningún video viral. Están en tu interior, solo que necesitan silencio para aparecer. Este hábito es difícil al principio, porque la mente está acostumbrada a estar ocupada todo el tiempo. Pero poco a poco, cuando reduces el ruido, aparece algo valioso. Descubres que no todo lo que el mundo dice es verdad, que no todas las expectativas son justas, que no todas las voces merecen el mismo volumen y sobre todo que tu paz interior no depende de seguir a todos ni de complacer a todos. La paz llega cuando vuelves a ti, cuando conectas con lo que tú realmente crees, deseas y valoras. Ese silencio es una protección, porque cuando lo externo se vuelve inestable, tener un espacio interior donde refugiarte se vuelve tu mayor fortaleza. Tómate ese tiempo, crea ese espacio. No necesitas justificarlo, porque cuando aprendes a escucharte, el mundo puede seguir hablando, pero ya no te desvía. Número 13. Recuerda que todo es pasajero. Nada en esta vida es permanente. Ni la alegría más intensa, ni el dolor más profundo, ni el éxito que hoy celebras, ni el fracaso que hoy duele. Todo cambia, todo se transforma, todo pasa. Y aunque esta verdad parece obvia, muchas veces se olvida justo cuando más la necesitas recordar. En medio del dolor crees que será eterno. En medio de la confusión sientes que no hay salida. Pero los estoicos lo repetían con sabiduría: esto también pasará. Marco Aurelio lo escribió con claridad: observa cuántos han muerto, cuántos han sido olvidados, cuántos no dejaron rastro, y comprenderás lo breve que es todo. No lo decía para asustar, sino para despertar, para recordarte que no vale la pena aferrarse tanto a lo que por naturaleza está destinado a desaparecer. Recordar que todo es pasajero te ayuda a vivir con más presencia, pero también con más calma. Si el dolor va a pasar, puedes sostenerlo. Si la confusión se va a aclarar, puedes respirar. No todo se resuelve de inmediato, pero todo avanza. Incluso cuando no lo ves, la vida sigue moviéndose por dentro. Y sí, esto también aplica a lo bueno, porque a veces, por pensar que algo durará para siempre, se descuida, se da por sentado, se olvida agradecer. Pero cuando recuerdas que todo puede cambiar en cualquier momento, empiezas a mirar diferente, a valorar lo simple, a honrar lo que tienes, a vivir con los ojos más abiertos, a aceptar que todo es transitorio. No es tener miedo de perder, es vivir con sabiduría. Es disfrutar sin poseer, es amar sin aferrarte, es crecer sabiendo que incluso lo más querido también puede cambiar. Los estoicos sabían que incluso el dolor más agudo tiene un final, que incluso las heridas más profundas dejan de sangrar. Recordar que todo pasa te da paciencia, te enseña a no desesperarte por cada obstáculo, a comprender que lo importante no es evitar el cambio, sino cómo lo atraviesas, con dignidad, con calma, con intención. Así que la próxima vez que estés atrapado en una emoción, una espera o una dificultad, repítelo en voz baja: esto también pasará. Y sigue caminando, porque aunque hoy no lo veas, el cambio ya comenzó.